Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, decir que es un placer poder presentar aquí las líneas programáticas y presupuestarias del Ministerio por segundo año consecutivo, un año en el que crecen las partidas presupuestarias y, por lo tanto, crecen los recursos y la posibilidad de llevar a cabo una serie de programas que van a cumplir los objetivos que nos hemos marcado al inicio de esta legislatura. Se trata de un incremento de recursos de un 20,65% y, si contemplamos también los fondos europeos, de casi un 40%. Se trata, como decía, de cumplir una serie de compromisos establecidos en el acuerdo de coalición con la credencial de que ahora mismo ya hemos cumplido el 46% de los compromisos que estaban recogidos en ese mismo acuerdo de coalición. Por lo tanto, en el Ministerio estamos cumpliendo prácticamente día a día la programación prevista de estas políticas. Y son políticas muy importantes y voy a tratar de resumirlas en tres bloques fundamentales. Las que se refieren al consumo saludable, al que se refiere a la seguridad alimentaria y a la nutrición y al impacto ecológico. Las que se refieren también al juego y a los juegos de azar, casas de apuestas, salones de juego, juegos de azar en general. Y las que se refieren a la protección de las personas consumidoras y los derechos que se establecen también constitucionalmente, como recoge nuestra Constitución en el artículo 51. El lineamiento programático fundamental que seguimos, además del acuerdo de coalición y los principios evidentes de un Gobierno progresista, es la nueva Agenda del Consumidor de la Comisión Europea. Agenda del Consumidor que hemos tenido oportunidad de explicar con bastante profundidad en la comisión correspondiente aquí en el Congreso de los Diputados y que establece los lineamientos necesarios en estas tres dimensiones que acabo de señalar y donde se recoge una especial importancia a todo lo que tiene que ver con la transición ecológica y aquello que tiene que ver con las personas consumidoras vulnerables. Un ejemplo de ello lo vimos aquí en un Real Decreto Ley para las personas que se habían visto afectadas por la erupción volcánica en La Palma, donde incorporamos una serie de medidas muy importantes desde la materia de consumo para la protección de la ciudadanía y de las familias afectadas. Se trata de poder concretar, de poder poner números y recursos a unas políticas que, como decía, tienen como objetivo proteger los derechos de las personas consumidoras y cambiar los hábitos hacia hábitos de consumo más saludables, hábitos de consumo más sostenibles y hábitos de consumo más responsables. Comienzo con la parte relacionada con el consumo saludable. Como saben ustedes, la agencia AESAN es la que se encarga de la seguridad alimentaria y de la nutrición en nuestro país. Además, nosotros estamos incorporando una línea de trabajo adicional, que es la del seguimiento, control y vigilancia del impacto ecológico que tienen los determinados hábitos de consumo, en este caso alimentario. Y tenemos una serie de propuestas y programas que están encaminados a cumplir los objetivos, que son objetivos también de la Organización Mundial de la Salud, objetivos de organizaciones comprometidas con la salud de la población y muy particularmente de las personas y de los sectores sociales más vulnerables, que son básicamente dos en una primera mirada. Como decía, un sector especialmente vulnerable que tiene que ver con las familias con menos recursos. Perdone, señor ministro. Les pido, por favor, un poco de silencio. Gracias, señora presidenta. Como les decía, la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición y el Ministerio de Consumo tienen una línea de trabajo para mejorar los hábitos de consumo alimentario en nuestro país. ¿Por qué? Pues porque tenemos una serie de indicadores de salud pública, de salud individual, enormemente preocupantes. Les pongo solo una cifra. El 40% de los niños y niñas de entre 6 y 9 años tienen algún tipo de sobrepeso o de obesidad. Esto no solo es una probabilidad más alta de padecer obesidad en edad adulta y, por lo tanto, vinculado a enfermedades crónicas como pueden ser las cardiovasculares, la diabetes o la hipertensión e incluso algunos tipos de cáncer, sino que además tiene efectos en ese mismo momento de la etapa vital de esos niños y niñas en relación a aspectos psicológicos como pueden sufrir en el entorno social o educativo. Esto es una problemática que pone de relieve el informe Aladino del Ministerio de Consumo, pero lo ponen así los informes de la Fundación Gasol, los informes de la Organización Mundial de la Salud. Año tras año se visualiza que tenemos un
un problema de hábitos alimentarios y que este problema es el doble entre las familias más pobres que entre las familias más ricas. Y esto es un problema, por lo tanto, que nos interpela sobre clase social, que nos interpela sobre pobreza, que nos interpela sobre desigualdad y que exige necesariamente una política pública audaz y valiente ante un problema complejo que no requiere soluciones simples, sino soluciones complejas y multidimensionales, que tienen que ver con hábitos de consumo, que tienen que ver con hábitos no de consumo, hábitos, por ejemplo, de ejercicios físicos, que tienen que ver con la fiscalidad, que tienen que ver con la publicidad y que tienen que ver con una serie de políticas públicas siempre encaminadas a mejorar estos indicadores que nos han puesto, por cierto, al nivel de países como Estados Unidos o México, cuando esto es especialmente gravoso en un país como el nuestro, que tiene una trayectoria y una historia de penetración de la dieta mediterránea, que deberíamos estar en una situación mucho más favorable. Por lo tanto, se trata de corregir unas dinámicas que perjudican a la vida y a la salud de los más vulnerables, de los niños y de las niñas, población infantil, y también de las familias trabajadoras con menos recursos. Y si encima es un niño o una niña de una familia trabajadora con pocos recursos, los problemas están doblemente agudizados. En este sentido, tenemos recogidas en los presupuestos campañas de sensibilización, de información, campañas que tienen como objetivo explicarle a la ciudadanía lo que la ciencia ha ido acumulando de evidencia científica durante las últimas décadas, para que así se puedan tomar con libertad, con un abanico muy amplio, con un repertorio muy amplio de opciones, las decisiones de consumo por parte de los padres, de las madres y, naturalmente, de las personas adultas que así lo quieran hacer. Además, esto está vehiculado no solo a partir de campañas propias del Ministerio de Consumo, sino que implica la conexión con la sociedad civil, por una parte a través del vehículo de las asociaciones de consumidores y también, por otra parte, a través de convenios con organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, recientemente, y ahora mismo está en marcha, un convenio con la Fundación Gasol, comprometida también en la lucha contra la obesidad infantil, y que ahora mismo está en curso, que permite explicarle a los padres y a las madres mejoras y trucos para que las meriendas y los desayunos de los pequeños y de las pequeñas puedan tener mejores componentes nutricionales y mejorar de esa manera la vida. Se trata de, por lo tanto, de dinero y recursos públicos destinados a una mejor alimentación y, por lo tanto, a mejores hábitos y, por lo tanto, a mejor salud, mayor esperanza de vida y una serie de correlatos, digamos, que llegan hasta el ámbito macroeconómico. Además, saben ustedes, hemos anunciado que esperamos tener lo más breve posible una nueva regulación de la publicidad dirigida al público infantil, precisamente para ponernos al nivel de otros países que ya lo han hecho, como Portugal, como Noruega o incluso el Reino Unido, siguiendo los perfiles nutricionales de la Organización Mundial de la Salud. Se trata de establecer nuevos marcos de incentivos para que la ciudadanía pueda disfrutar de una salud mejor y no interrumpamos ni obstaculicemos una niñez sana, que es lo que se merecen nuestros niños y nuestras niñas. Esta es la parte, digamos, que corresponde a la parte de salud alimentaria, pero tenemos que tener presente que cada vez hay mayor conciencia de que los sistemas alimentarios mundiales tienen un efecto claro sobre la emisión de gases de efecto invernadero. Según la FAO, el sistema alimentario mundial es ya responsable de 1/3 de las emisiones de gases de efecto invernadero. La buena noticia es que hay amplio nivel de mejora, y la mejor noticia es que normalmente, de manera general, mejorar los hábitos de consumo alimentario para tener una mejor salud también mejora la propia salud del planeta, porque si vamos a hábitos de consumo en los que consumimos de manera local, consumimos de manera cercana, no solo protegemos el empleo local, sino que al mismo tiempo, seguramente, al mejorar nuestros componentes de frutas, verduras o legumbres, vamos a estar mejorando también el impacto ecológico sobre el planeta. Por eso hay fomento de campañas en estos presupuestos para expresar el apoyo, para fomentar, para aportar más herramientas al consumo local, al consumo de cercanía, como hicimos con el Real Decreto de Flexibilización de la Producción Ganadera, para facilitar que el productor de manera directa puede proporcionar con las mejores garantías sanitarias sus productos directamente a la persona consumidora, mejorando de esa forma la salud de la persona consumidora y al mismo tiempo reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero que está asociada a ese otro tipo de sistema agroindustrial de naturaleza intensiva, que ya estamos viendo cuáles son las consecuencias a nivel alimentario, a nivel ecológico y también a nivel social. En segundo lugar, decirles que pasamos a la materia de juegos de azar, de casas de apuestas, de salones de juego.
Y quisiera aprovechar para traerles aquí a colación un elemento importante. Hace muchos años, 5 o 6 años, que crece una alarma social sobre esta materia, porque crecen los salones de juego, porque crecen las instalaciones en nuestras ciudades que se convierten en espacios de socialización de las personas jóvenes que consumen allí su ocio y, en parte, a través de los procesos de apuestas y del consumo compulsivo, con una serie de implicaciones importantes de salud pública para porcentaje no desdeñable de esos participantes, que pueden llegar a tener el caso extremo de la ludopatía, pero que antes de eso hay una serie de gradientes que afectan a trastornos del juego. Pero añadirles que hace un mes los investigadores, las investigadoras Cañizares y Martínez han publicado un primer informe académico sobre el impacto en el rendimiento escolar que tiene la cercanía de las casas de apuestas a los centros escolares. Y las conclusiones son devastadoras. Allí donde, en barrios de clase trabajadora, en barrios populares, en barrios con una renta per cápita más baja, hay cerca de los colegios unas casas de apuestas o salones de juego, el rendimiento baja de manera extraordinaria en relación con los colegios que se sitúan en barrios ricos, donde normalmente las casas de apuestas, los salones de juegos y las multinacionales que los gestionan han decidido que allí no es el lugar adecuado para que se establezca ese tipo de mecanismos de ocio con esta peligrosidad. Esto nos sugiere que, por lo tanto, la política de juegos de azar, la política que lleva a cabo el Ministerio de Consumo, no solo está dirigida a proteger a las familias trabajadoras y a sus usuarios de las consecuencias patológicas y sanitarias de ese consumo compulsivo, sino también otra serie de dimensiones vitales, en este caso el ámbito de la educación. La buena noticia también, adicionalmente, es que desde el 1 de septiembre, saben ustedes, y sobre todo si son ustedes aficionados al deporte, que desde el 1 de septiembre no hay ningún tipo de anuncio de casas de apuestas o de salones de juegos, ningún tipo de soporte publicitario, ni en la televisión, ni en la prensa escrita, ni en la prensa digital, ni en Internet, ni en ninguna de las plataformas de Internet. Desde el 1 de septiembre está en vigor el Real Decreto de Publicidad que pusimos en marcha al llegar al Gobierno y que, afortunadamente, ha cerrado el vector de entrada de nuevos jugadores que normalmente, con un amplio desconocimiento de la materia, se incorporaban a un sector que, como decíamos, tenía importante peligrosidad. Solo recordarles que en el último año el 40% de los nuevos jugadores de esta materia eran jóvenes entre 18 y 25 años. Es decir, el sector había hecho un sobreesfuerzo para que las personas más vulnerables, las personas mayores de edad, pero en edad juvenil, de 18 a 25 años, fueran las principales depositarias de todo ello. Por eso tenemos campañas, ustedes lo habrán visto en los presupuestos, destinadas a la información, sensibilización, porque una vez cerrado el vector de entrada de nuevos jugadores, nos queda una gran bolsa de jugadores y jugadoras que todavía pueden ser desconocedores de los verdaderos riesgos asociados a este tipo de actividad económica de manera compulsiva, de actividad de ocio. Y por eso tenemos previsto un Real Decreto de Juego Seguro que será aprobado de manera inminente en las próximas semanas y, al mismo tiempo, campañas de información, sensibilización, junto con la tasa de retorno del juego, para proteger a las familias trabajadoras, muy especialmente por el elemento de clase que les situaba anteriormente, y a la totalidad de los jugadores y de las jugadoras. Asimismo, tenemos previsto investigación y estudios suficientes para poder hacer un seguimiento de esta materia, una materia de preocupación creciente en la Unión Europea. Otros países están imitando nuestras políticas públicas, precisamente porque esto no es solo un problema, digamos, nacional, sino que es un problema internacional con una extensión importante por las nuevas tecnologías y por la importancia de la globalización también en el ámbito del deporte y de las competiciones deportivas. Decirles también que pasamos al tercer bloque para poder cumplir este resumen en un tiempo razonable, de partidas presupuestarias, añadiendo algo que se me había pasado. En el primero de los bloques, relacionado con la materia de seguridad alimentaria y nutrición, tenemos una serie de partidas para el mejoramiento de las instalaciones, de la maquinaria, de los diferentes laboratorios que tenemos en el Ministerio de Consumo, tanto en AESAN como fuera de AESAN, y que van a permitir hacer un seguimiento mucho más eficaz y efectivo de lo que es, sin duda, fundamental, la seguridad alimentaria, pero también
también de todo el trabajo en general de la propia AESAN y del propio Ministerio de Consumo. De hecho, por primera vez se presupuesta la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que estaba prevista en el año 2008 y que hasta ahora no ha tenido una expresión presupuestaria. Asimismo, decirles que al pasar al tercer bloque nos referimos al bloque de la protección de las personas consumidoras. Lo que una persona podría imaginarse que es un Ministerio de Consumo una vez o todavía no ha profundizado en la materia y en la cuestión. Es decir, todo aquello relacionado con la protección de las personas que han establecido una relación contractual con una gran empresa y que tienen que formular algún tipo de queja, de solicitud de información o de cualquier tipo de relación que le permita satisfacer sus derechos, que, como les decía, son derechos recogidos a nivel constitucional y son derechos que deberían formar parte de la cultura empresarial como elementos de competitividad. En este ámbito, además de reforzar todos los instrumentos existentes, reforzamos uno en particular de notable importancia, que son las juntas arbitrales. Las juntas arbitrales son instrumentos que permiten evitar la judicialización de este tipo de conflictos. Saben ustedes que para entornos empresariales donde el derecho del consumo no está visto como un elemento de competitividad, lo cual sería una buena decisión si en algún momento se toma por la parte de las grandes empresas, sino que está visto como una especie de lastre, se establecen una serie de barreras imposibles para muchas familias para poder ejercer los derechos. Estamos hablando de un laberinto a veces administrativo para ejercer tu derecho. Bien, cuando se llega al límite se suele recurrir a la vía judicial, lo que no solo colapsa los juzgados, sino que además hace más lento el proceso. Las juntas arbitrales existen a nivel municipal, provincial, autonómico, para poder facilitar resoluciones extrajudiciales más rápidas, más eficaces y que no colapsen los juzgados. El refuerzo presupuestario que hacemos en esta partida es importante y los convenios que estamos cerrando con las diferentes entidades de la Administración pública son muy notables. Asimismo, saben ustedes que en esta materia hemos aprobado el Real Decreto de la Persona Consumidora Vulnerable, que lo presentamos hace unos cuantos meses, el Real Decreto que incorpora el régimen sancionador. Por primera vez el Gobierno central va a poder complementar a los sistemas y mecanismos de las comunidades autónomas para poder enfrentarse a determinados delitos o faltas por parte de grandes empresas y poder sancionarlas de manera que desincentive una nueva reproducción de esa falta, así como está ya presentado en Consejo de Ministros en primera vuelta el anteproyecto de ley de servicios de atención al cliente para mejorar la eficacia y la capacidad de las personas consumidoras cuando van a ejercer sus derechos a través de una atención a través del teléfono, y que es un proyecto cuyo borrador original pues basa en el año 2011. Por lo tanto, llevamos una década en el que este proyecto estaba de borrador y ahora sale hacia adelante. En definitiva, he tratado de resumir algunas de las cuestiones centrales que aparecen presupuestadas. Son líneas de trabajo del Ministerio de Consumo, son líneas de trabajo del Gobierno de España, son líneas de trabajo transversales, son líneas de trabajo que, en la ingenuidad que a uno a veces tiene, deberían corresponderse con ciertos consensos ampliados, porque creo que estamos ante materias suficientemente sensibles como la protección de las personas vulnerables, la protección de los niños y de las niñas, la mejora de los hábitos alimentarios, la lucha contra la ludopatía. Estamos hablando de materias que exigirían, en condiciones normales, un compromiso y un consenso amplio por parte de toda la Cámara, igual que ya hay ese consenso en el ámbito de la sociedad y también de la sociedad civil. Pero, como decía, pues quizás eso solo corresponde con mi propia ingenuidad. En cualquier caso, nosotros seguiremos trabajando para poder cumplir con los objetivos y hasta ahora, en esta segunda presentación, hemos cumplido el 46% de los acuerdos presentados en el acuerdo de coalición. Esperemos que este porcentaje siga subiendo, porque la legitimidad claramente nos vincula a ese acuerdo de coalición y a la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía. Nosotros estamos llevando a cabo una política valiente, una política que se mete en determinados ámbitos que han sido complejos históricamente, pero nos guía no solo las agendas como la nueva Agenda del Consumidor Europea, sino sobre todo pues la defensa de la salud pública, especialmente la salud más de las personas y de los sectores sociales más vulnerables, que son, como decía, los niños, las niñas y las familias trabajadoras. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro.